Buenas tardes. Vamos a continuar con el tema tipos de compuestos orgánicos enfocados especialmente en carbohidratos. Como tema número 1 de la unidad 7, la química y la vida orgánica. Nosotros vamos a denominar compuesto orgánico a todos aquellos elementos donde podemos encontrar en su estructura la base del carbono y el hidrógeno. Podemos diferenciar de una forma amplia dos grupos predominantes dentro de lo que es la química orgánica. El primer grupo denominados hidrocarburos, que los relacionamos con las fuentes de energía, y el segundo grupo denominados biomoléculas. En estas biomoléculas, las cadenas de carbono se enlazan mediante enlaces covalentes a unos denominados grupos funcionales. Estas biomoléculas son las encargadas del buen funcionamiento de un organismo y que éste pueda tener un desarrollo pleno. Acá vemos en la imagen, tenemos las biomoléculas que vamos a estudiar. En primer lugar tenemos a los carbohidratos, que son grandes polímeros de carbono y tienen funciones muy importantes en el cuerpo. A la estructura principal o estructura básica de un carbohidrato lo vamos a denominar glúcido o con el nombre común azúcar. Tenemos el otro grupo de biomoléculas denominados ácidos nucleicos. Estos están centralizados en la parte del núcleo y a su estructura básica la identificamos como nucleótido. Seguidamente tenemos al grupo de los lípidos, comúnmente denominadas grasas, y a su estructura básica la identificamos como glicerol. Seguidamente tenemos a las proteínas, que son muy fácilmente identificables por el tema de la energía, y a su grupo principal lo denominamos aminoácido. Y por último tenemos a las vitaminas, y acá podemos nosotros encontrar hasta 12 suplementos vitamínicos que los vamos a ver en el contenido. ¿Cuál es la importancia de las biomoléculas? Como mencionábamos anteriormente, las biomoléculas permiten a un organismo tener un desarrollo pleno. Como beneficios podemos identificar el crecimiento, la obtención de energía, la respiración celular y las funciones metabólicas. En este caso sería la parte primordial porque estamos hablando de asimilación, degradación de nutrientes y posterior desecho. También podemos encontrar beneficios reguladores. Las biomoléculas permiten las condiciones de un buen desarrollo de los organismos que son propios de su metabolismo. Nosotros aquí podemos identificar en la imagen cómo se desarrolla el metabolismo de un organismo. Acá tenemos la parte de los alimentos, estos son degradados y son utilizados como fuente de energía. Y también tenemos la parte del anabolismo celular, que también es propia de la célula y que al final está la obtención de diferentes fuentes de energía para su respiración. Tenemos beneficios energéticos, ya que los compuestos orgánicos se almacenan en el cuerpo y estos proporcionan mucha energía. Los seres humanos, así como las demás especies animales y plantas, almacenan en su organismo diferentes concentraciones de biomoléculas. Estas pueden ser el caso de proteínas, el caso de lípidos o el caso de carbohidratos. Nosotros principalmente utilizamos lo que serían las biomoléculas para lo que sería el buen funcionamiento del cuerpo. Estamos hablando del crecimiento, del movimiento, de la obtención de nutrientes y en el caso de las plantas, su respiración celular, la formación de alimento y el almacenamiento de ellos. También tenemos beneficios estructurales. Los compuestos orgánicos forman las estructuras de las células. Nosotros podemos identificar principalmente el tema de las proteínas, que son la base para la mayoría de formación de organelas. También en las plantas los beneficios estructurales están relacionados con lo que sería su crecimiento y recuperación. Entonces vamos a pasar al primer grupo de compuestos orgánicos, biomoléculas denominadas carbohidratos. Los carbohidratos son conocidos como glúcidos, azúcares o hidratos de carbono. Están formados por un carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los podemos encontrar ampliamente distribuidos tanto en vegetales como en animales. Como ustedes pueden observar en la figura, es una cadena de carbono
que tiene diferentes componentes. Podemos acá identificar oxígeno e hidrógeno. La molécula más simple de lo que sería un azúcar lo vamos a reconocer con el nombre de glucosa, que es una cadena formada por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno, con la siguiente forma química. Este metabolito es el principal para la fotosíntesis de las plantas. Eso nos da a entender que cuando una planta puede realizar su fotosíntesis por medio del sol y la absorción de agua, lo que se está formando al final sería su azúcar, que sería la principal fuente de alimentación de la planta. Nosotros vamos a clasificar los carbohidratos en dos grupos grandes. Los primeros los vamos a identificar como carbohidratos simples, con su nombre monosacáridos, y el segundo grupo lo identificamos como carbohidratos compuestos, que son disacáridos. A diferencia de lo que sería la ribosa, que es un azúcar propio de las cadenas de ADN, nosotros generalmente identificamos solo dos tipos de azúcares simples. Estamos hablando de la glucosa y de la fructosa. Estos los vamos a ver a continuación. Dentro del grupo de monosacáridos tenemos principalmente la glucosa. Fisiológicamente es el azúcar más importante, y decimos que es el azúcar más importante debido a que es el que se genera en mayor cantidad en las plantas y porque es el azúcar que de menor tamaño tiene su propiedad estructural. Eso quiere decir que no lo podemos romper para formar azúcares más pequeños. En el caso de la fructosa, esta se convierte en glucosa en el hígado y en el intestino de los animales, y esta también la podemos encontrar en lo que serían las frutas. Cuando nosotros hablamos de disacáridos, estamos hablando de azúcares simples que están mediante enlaces covalentes estructurados en una forma física. En el primer caso tenemos a la lactosa, que como su nombre lo dice, lo podemos encontrar en los lácteos y en los derivados de ellos. Y este se obtiene de la unión de una glucosa y de una galactosa, que simplemente es una variante espacial de la misma azúcar glucosa. Sería una variante cis. Tenemos seguidamente el disacárido maltosa. Este lo encontramos en los trigos, las cebadas, y es la unión de dos azúcares glucosas. Y por último tenemos en los disacáridos la sacarosa, o conocida como azúcar de mesa. Esta es la unión entre una glucosa y una fructosa. ¿Cuál es entonces la diferencia entre los monosacáridos y los disacáridos? Que en el caso de los monosacáridos son estructuras de carbono que ya no se pueden dividir, como por ejemplo lo vemos acá, glucosa y fructosa, que cada una es su estructura de átomos de carbono, su cadena y sus sustituyentes. En el caso de los disacáridos estamos hablando de la unión de ellos. Por último, vamos a pasar a los polisacáridos. Los polisacáridos son azúcar que encontramos especialmente en las plantas, llamada celulosa o en el caso el almidón. Por el tema de la celulosa, este no puede ser digerido por nosotros los seres humanos debido a que no podemos tener un desarrollo tan energético. Y esto sí lo pueden observar en animales que se alimentan de plantas, especialmente las vacas, las cabras y demás. Uno de los puntos más primordiales de la celulosa es que forma parte de la pared celular de las células de las plantas. Eso quiere decir que tiene una forma muy rígida. Por eso nosotros no nos podemos alimentar de madera. En el caso el almidón, que son grandes cadenas de glucosa, de eso sí nos podemos alimentar, debido a que el cuerpo la puede degradar en azúcar más simple. Estas las podemos encontrar como una forma de almacenamiento de las plantas. Eso quiere decir que después de la fotosíntesis, la planta transporta la savia elaborada hacia las partes del cuerpo y la comienza a almacenar. En algunos casos lo almacena en forma de fruto, y en otros casos lo almacena en forma de tubérculos y rizomas, por ejemplo las papas, las zanahorias, la cebolla, y de esa forma nosotros sí la podemos degradar. Espero que la presentación les haya sido de mucha ayuda y les haya servido en su lectura semanal, y que también estén trabajando en lo que serían las actividades. Feliz tarde.